Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctora Anaí. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 7 de abril. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que se pide a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer la capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Se reitera, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Este miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores de Mérida. En este primer día se registra un avance del 7%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y eviten así las conglomeraciones. Estas dosis son parte del cargamento que llegó el domingo 4 pasado. Los 15.160 restantes serán para la segunda dosis a adultos mayores del municipio que se darán a conocer próximamente. El jueves primero llegó un lote de 8.190 vacunas para la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de municipios del interior del estado. El lunes 29 llegaron 11.740 vacunas, también para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Este lote se está aplicando en los municipios de Tzán con un avance del 74%, Sisantún con el 86.6%, Sellé con el 80.8%, Banabá 44.6%, Celestún 82.4%, Cacalchen 72.1%, Joctún 86%, Cenotillo 86.7%. Muxupip 93.6%, Chiquinzonot 71.2%, Tequit 85.3%, Opichén 37.7%, Tixcacalcupul 75.3%, Mani 68%, Temax 71.9%. También se están aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Chemash, con un avance del 37.4% de las dosis recibidas, Oxcuxcap 69.3% y Río Lagarto 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Buxots, Chichimilá, Espita, Junucmá, Izamal, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tecash, Ticul, Tinum, Tizimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal que está a cargo del proceso de citas y registros. Se reitera, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 200 pacientes en hospitales públicos. 31.071 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 35.452. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de coronavirus, 79 en Mérida, 3 en Canacín y en Tecash, 2 en Tecó y en Umam, 1 en Aquil, Izamal, Maxcanú, Motul, Muna, Opichem, Progreso, Timucuy, Tixcocop, Tizimín y Valladolid. De los 35.452 casos positivos, 286 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 22.078 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 6.262 en la zona norte, 5.856 en la zona oriente, 2.079 en la zona centro, 3.075 en la zona sur, 4.806 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 5 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 30 a 78 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica. 6 residían en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Tecó y 1 en Progreso.
En total, son 3.852 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 329 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 200 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Eso es todo el parte, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando e informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.